Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más comencemos. Suna no Mi. Después del asesinato de Cocodrilo, Shinra se quedó en la ciudad de Rainbase, la sede central de Baroque Works. Cocodrilo no era ningún tonto. Era inteligente y adinerado. O más bien, entre todos los piratas, era del tipo que usaba el cerebro en lugar de los músculos, ya que conocía bien sus límites y decidió buscar el arma antigua. Aunque ese acto fuera visto como poco varonil y sucio, e incluso menospreciado por la gente de One Piece, que confiaba en su fuerza, ya fuera habilidad física, esgrima o incluso una fruta del diablo, todo valía en la guerra, porque el precio de una derrota era demasiado horrible. Como cuando el clan Uchiha se extinguió, dejando solo a un par de hermanos, al perder su confrontación con el grupo de los Hokage en el mundo de Naruto, o como muchos grupos de personas que fueron asesinados sin piedad, siendo exterminados, sin dejar descendencia en su vida anterior. Para lograr la victoria uno debía hacer todo lo posible, o de lo contrario lo perdería todo. Aunque Shinra respetaba a Cocodrilo, como eran enemigos, no mostró piedad. Luego, como era de esperar, no se arrepintió de su decisión, pensando que había tomado una gran determinación, ya que el talento de Cocodrilo no era malo y el potencial de la Suna no Mi tampoco lo era, pero más importante aún, al haber tomado todo de Cocodrilo, también se incluía su riqueza. Tener dinero era genial, pensó. Baroque Works podría parecer solo una organización de cazarrecompensas, pero Shinra sabía que era mucho más que eso, especialmente porque Cocodrilo también participaba en muchas industrias, sobre todo en usura, casinos y otros negocios ilegales. Como era de esperar de Cocodrilo, pensó Shinra. Aunque era imposible convertirse en el rey de los piratas, Shinra podía imaginar que la posición de Cocodrilo definitivamente no sería baja si trabajara aún más duro, especialmente en su fuerza. Desafortunadamente, esa oportunidad ya no existía, y Shinra sería quien heredaría todo. Aún así, pensemos primero en su poder. Suna no Mi. A pesar de que uno de sus ojos se estaba volviendo opaco, Shinra estaba bastante emocionado con este nuevo poder que le permitía crear y manipular arena. Bueno, me he convertido en la arena misma. Miró su brazo, que se transformó en arena, se dispersó sobre su lujosa cama de raso, y luego todo se reunió nuevamente en su brazo. Si no tuviera los recuerdos y la experiencia de Cocodrilo, temía tener que empezar desde cero, pero como había tomado todo de Cocodrilo, tenía más o menos el mismo dominio del poder de la Suna no Mi que él. Francamente, comparado con la Goro no Mi, la fruta del trueno, que era más aterradora porque el usuario de esa fruta se convertía en el rayo mismo, Luffy, el protagonista, tuvo dificultades para lidiar con la Suna no Mi de Cocodrilo, ya que Luffy casi muere 3 veces. Si no fuera por la suerte de Luffy, Shinra temía que Luffy hubiera sido asesinado por Cocodrilo. Lo que hacía de la Suna no Mi una fruta del diablo aterradora no era la habilidad de convertirse en arena, sino la de absorber el líquido del objetivo y convertirlo en arena. Si Shinra de alguna manera desarrollaba aún más esta habilidad, podría incluso alcanzar el concepto de sequedad, convirtiéndose en una calamidad andante, ya que con solo tocar algo, todo moriría, colapsaría y se convertiría en arena. En cuanto a un líquido, podría ser la debilidad de la arena. También dependía de cuál fuera más fuerte. Después de todo, si el líquido tocaba la arena, sería absorbido y luego vaporizado debido a la sequedad de la arena. Más importante aún, a diferencia de un usuario normal de fruta del diablo, Shinra no sería inútil cuando lo atacara el agua. Sin embargo, también tenía debilidad contra el agua, especialmente a nivel de océano, estaría en problemas a pesar de tener el poder definitivo conocido como Suna no Mi. Aún así, cuando todo estaba hecho, era bueno poder relajarse, y al mismo tiempo, tenía que limitar el uso de su ojo de usurpación otra vez, para que no se quedara ciego. El potencial de Cocodrilo era alto, y podría convertirse en uno de los más fuertes. No, incluso si Cocodrilo no pudiera convertirse en uno de los más fuertes, con su poder, si quisiera huir, nadie podría atraparlo, ya que podía adentrarse en la tierra profunda convirtiéndola en arena y escapando. Aunque muchos eran más fuertes que Cocodrilo, si se les preguntara si podrían perseguir a Cocodrilo, que podía cavar más profundo en la arena, Shinra creía que nadie podría vencerlo. Sin embargo, esto también lo hizo suspirar, porque aunque la Suna no Mi era poderosa, no llegaba al punto de hacerlo invencible. La energía es la clave. Si Shinra tuviera que dar un ejemplo, sería como Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, que podía causar un terremoto y un tsunami con su puño.
Aunque todos decían que se debía a su fruta del diablo, la Gura Gura no Mi, que permitía al hombre manipular las vibraciones, si el que comió esa fruta no fuera Barba Blanca, Shinra estaba seguro de que la magnitud o el poder creado por la Gura Gura no Mi no sería tan poderoso, especialmente cuando Barba Negra, el que obtuvo el poder de esa fruta, solo podía crear una simple onda de choque. Shinra podría parecer que subestima a Barba Negra, pero si Barba Negra fuera realmente tan fuerte, huiría de Barba Blanca y esperaría hasta que Barba Blanca estuviera casi muerto en lugar de enfrentarlo directamente, como un hombre. Sea como sea, si de alguna manera el dominio de Shinra sobre las Suna no Mi fuera tan bueno como el de Barba Blanca con la Gura Gura no Mi, entonces podría convertir uno o dos países en un páramo desértico como los de Mad Max, Dune o el Puño de la Estrella del Norte. Sin embargo, dejando de lado esos problemas de este mundo, Shinra solo quería volverse más fuerte, así que, por supuesto, incluso si había obtenido el poder de la Suna no Mi, no renunciaría a la Bato Bato no Mi, modelo vampiro. Esta fruta del diablo, Shinra sentía que era la que más le convenía, y tenía muchas ideas sobre qué hacer después de obtener su poder. Sí, podría parecer que no era el más fuerte, pero aún así, creía que podía convertirse en el más fuerte con el poder de un vampiro, así que no quería perder el tiempo en este lugar y se iría de viaje para conseguir esta fruta después de esto. Todos los preparativos estaban completos y su poder era suficiente. Aunque no fuera el más fuerte, creía que nadie podría matarlo, pero antes de eso, quería descansar primero, ya que estaba agotado por no haber tenido un solo momento de relax desde que llegó a este mundo, pero mientras tenía ese plan, alguien no lo permitiría, porque cuando su habitación se oscureció, alguien se deslizó dentro antes de aferrarse a su cuerpo, acercando sus tiernas y suaves manos a su zona íntima. ¿Qué estás haciendo? Shinra no pudo descansar esa noche. ¿Qué estás haciendo? Mientras sujetaba las tiernas manos que estaban a punto de acariciar su zona sensible desde atrás, Shinra preguntó, sin palabras. Ah, ¿te desperté? ¿Crees que puedo seguir durmiendo cuando intentas hacerme eso? Shinra giró su cuerpo y miró a Robin, que había entrado traviesamente en su habitación, antes de detener las palabras que estaban a punto de salir de sus labios, especialmente cuando vio lo obscena que se había vuelto esta mujer. Aunque no había ni una sola luz encendida en su habitación, un rayo de luna se coló por la rendija de la cortina y bañó su cuerpo femenino, vestido con un camisón de seda color rosa. Las finas tirantes no podían ocultar sus redondos y suaves hombros, y exponían la blancura de sus grandes senos, y como la tela era bastante fina, incluso podía ver las dos partes puntiagudas en medio de sus pechos, ocultas, pero tentándolo a él, que intentaba descansar. Su respiración se volvió más agitada, y el calor comenzó a crecer en su cuerpo, provocando una reacción natural que todo hombre tiene cuando una mujer tan hermosa se queda a su lado tan cerca que sus pieles se tocan. Su aroma a lavanda mareaba su mente, casi derritiendo su racionalidad, pero respiró hondo, observando su expresión seductora que parecía divertirse con su reacción, luego la cubrió con la manta. Da igual, solo descansa y duerme. Aunque el reino de Arabasta era un país desértico que casi siempre hacía calor, la temperatura bajaba significativamente durante la noche, haciendo bastante frío. Entonces, déjame ayudarte a descansar. Aún así, mientras Shinra se daba la vuelta, Robin acercó su cuerpo, apoyó la barbilla en su hombro y susurró con voz dulce contra su oído. No puedes dormir así, ¿verdad? No pudo negarse, ya que sus tiernas manos ya habían agarrado su erección, la acariciaban y jugaban con ella, lo que lo hizo retorcerse, pensando que sus manos se sentían tan maravillosas que lo volvían loco. Detente. Pero en lugar de detenerse, Robin se volvió aún más intensa, besando su cuello y lamiéndolo como un animal mientras sus manos seguían moviéndose con suavidad, sus palmas cubiertas de su lubricante. Cuanto más la rechazaba, más se pegaba a él, sin intención de dejarlo hasta que finalmente sus manos se sintieron ardientes al cubrirse de ese líquido viscoso y travieso, tan espeso que ella podía imaginar que quedaría embarazada cuando él lo vertiera dentro de su vientre. Aún así, como él era joven y fuerte, era imposible que se ablandara con solo una descarga, y seguía tan duro como siempre, haciendo que Robin pensara en cómo se sentiría tener algo tan enorme dentro de ella. Suficiente. Shinra estaba un poco enojado. ¿Quieres que me obligue a hacerte tanto? Mientras sostenía su muñeca con la mano, la empujó y la puso debajo de él para mostrarle quién era el que controlaba todo, pero ella no mostró miedo e incluso mostró provocación. ¿Puedes hacerlo? A pesar de ser empujada así, no tenía miedo.
Al contrario, su acto se volvió aún más lascivo mientras sacaba su lengua de serpiente, lamiendo la punta de su erección, lamiéndola, y envolvió su lengua alrededor de ella mientras comenzaba a succionarlo tan profundamente como una aspiradora, haciendo que él se rindiera a pensar y solo siguiera el placer que le daba esta mujer. Esa noche, todas las barreras entre ellos se rompieron, como cuando él rasgó su caro camisón como si nada, exponiendo su hermoso cuerpo desnudo, dejándolo disfrutarlos con todo el placer, como chupar sus dos hermosos pezones rosados que estaban tensos y apretados. Ah. Mientras intentaba contener su gemido, Robin acarició suavemente la cabeza de Shinra mientras decía: no saldrá nada aunque los chupes. Sin embargo, mientras acariciaba su cabeza, también usó los poderes de su fruta del diablo, creando otras dos manos entre los muslos de Shinra que continuaban acariciándolo y ordeñándolo. Ese poder era tan pervertido, pensó, pero esto lo hizo sentirse aún más fascinado por ella. La idea de tener que verter su semen profundamente dentro de ella, marcándola como suya y dejándola embarazada no podía detenerse, e incluso subconscientemente, frotó su parte endurecida contra su entrada brillante, que estaba toda mojada y reluciente. El color era un rosa hermoso, y estaba abierta, aparentemente lista para recibirlo. Robin tampoco podía esperar más, sosteniendo su miembro mientras lo guiaba hacia el lugar donde debía estar. Aquí. Solo empújalo aquí adentro, y perderás tu virginidad. Muchas palabras estaban a punto de salir de sus labios, pero al final, Shinra no pudo decir nada, y en ese momento, ya no era un humano que pudiera reprimir su deseo y usar su racionalidad para tomar una decisión. En cambio, era una bestia que seguía su deseo por completo. Empujando su erección profundamente dentro de ella, pudo sentir su calor, la estrechez de su interior que lo envolvía, dándole un placer que no podía describirse con simples palabras. Su mente se quedó en blanco, y Robin también mostró una reacción similar, sintiendo el primer placer que jamás había experimentado. Los dos presionaron sus labios entre sí y comenzaron un beso profundo y lascivo. Mientras sus labios estaban conectados, sus cuerpos también estaban conectados, convirtiéndose en esclavos de su deseo por completo. La sensación de su piel, sus labios y su erección dentro de ella le impedían pensar con claridad, y para entonces, fue completamente entrenada por él. El sexo era un tema desconocido para ella, y para él, que había estado con varias mujeres, sabía qué hacer y cómo hacer que ella se sometiera por completo. Siendo jugueteada, entrenada y luego amada. Robin era como un pequeño bote dentro de olas agitadas, intensas y feroces. Cuando sus labios se separaron, sus grandes palmas sostuvieron su delgada cintura mientras la embestía profundamente en la posición del misionero. Robin, que había perdido por completo la razón, no podía pensar en nada, solo se aferró con fuerza a la manta, tratando de soportar ese placer antes de que sus ojos se revolvieran y gritara dulcemente cuando su semen fue inyectado profundamente en su vientre, luego quedó inmóvil, se aferró a él, lo acercó más y succionó profundamente varias partes de su cuello y hombros como marcándolo, pensando que lo haría completamente suyo. Luego, aunque su lugar estaba hecho un desastre, continuaron hasta el amanecer, llenando completamente su interior con su semen hasta que finalmente ella se desmayó y decidió descansar, durmiendo juntos, aferrados el uno al otro, encantados con su primer encuentro amoroso. Al mediodía, Shinra pidió a todos los ejecutivos de Baroque Works que se reunieran para una junta, especialmente porque planeaba emprender un viaje después de esto, pero tenía que decir que la habilidad física de la gente de este mundo era tan fuerte que, después de un día completo de descanso, más o menos se habían recuperado. Pero, extrañamente, todos estaban en silencio y parecían dudosos. ¿Qué pasa? ¿Aún no se sienten bien? Todos. Podían decir que estaban sin palabras porque vieron muchas marcas rojas en el cuello de Shinra. No estaban tan locos. No querían morir, después de todo, pero al mismo tiempo, no pudieron evitar mirar a Robin, que parecía radiante y se había vuelto tan hermosa de alguna manera, a lo que Mr. 2, Von Clay, Aventan, levantó la mano. Jefe, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante. ¿Cuántos años tiene, jefe? Todos. Shinra frunció el ceño, pero pensó un momento y dijo. Debo estar por cumplir 17. Todos. Bentham quedó atónito, luego miró a Robin con duda. Señorita Olsundai, ¿cuántos años tiene? 2 Fleur. De repente, 2 brazos emergieron del cuello de Bentham, luego. Clutch. Crack. Huele. No preguntaré. No preguntaré. Detente Eve. Mientras Bentham suplicaba y se disculpaba, Robin sonrió a todos y preguntó. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta?
Todos negaron con la cabeza furiosamente, pero la señorita Valentine, o Mikita, la señorita Doublefinger, o Sarah, y la señorita Goldenweight, o Marianne, miraron a Shinra con una mirada significativa. En cuanto a la señorita Merry Christmas, o Droppy, que dirigió una mirada coqueta a Shinra, cuando todos la miraron con furia, bajó la cabeza rápidamente. Aparte de Mikita, Sarah y Marianne, si Droppy se atrevía a seducir a Shinra, todos sabían que morirían. Toc. Toc. Cuando Shinra golpeó suavemente la mesa, todos se callaron. ¿Puedo hablar ahora? Nadie dijo una palabra, y bajaron la cabeza, esperando su juicio. Aunque no estaban seguros de lo que Shinra había hecho, sabían que había obtenido el poder de la Suna Suna no Mi, y frente a ese poder, todos ellos eran impotentes. Levanten la vista. Shinra se recostó en su lujosa silla de cuero, apoyando el codo y juntando las puntas de los dedos en forma de triángulo. Permítanme hablar sobre lo que haremos de ahora en adelante. Entonces, ¿qué harían? Primero, abandonaré todos los planes que cuestan mucho dinero, incluido el plan de tomar este país. ¿Eh? Todos quedaron atónitos, luego Mr. 3, Galdino, preguntó sin palabras. ¿Va a renunciar a tomar este país, jefe? Sí. Shinra asintió. Francamente, no soy fanático de un país desértico, y es molesto quedarse en un solo país. Sería mejor para nosotros poder ser móviles, movernos a otros lugares cuando la situación lo requiera, a un país más cómodo, ¿o acaso quieren tanto este país? Cuando escucharon las palabras de Shinra, todos permanecieron en silencio, porque francamente, tampoco tenían mucho afecto por este país, y no estaban empeñados en obtenerlo. Además, ir a otro país podría ser mucho mejor, pensaron. Si algo tenía de especial el reino de Arabasta, era el hecho de que tenía una de las poblaciones más grandes del mundo y una de las áreas terrestres más grandes, especialmente cuando el 99% del mundo estaba cubierto de agua. Quiero un país con 4 estaciones. ¿No es mejor tener 2 estaciones? Cállense. Que hable el jefe primero. Shinra se frotó la sien, pensando que no podía confiar en ellos, pero cuando estaba a punto de sentirse decepcionado por el bajo coeficiente intelectual de todos, Galdino preguntó. Jefe, antes de todo eso, ¿puede decirnos cuál es su objetivo? Galdino, ¿verdad? Ah, ¿sí? Eres bueno. Shinra sintió que este hombre con un divertido peinado en forma de 3 era probablemente el más inteligente de todos, pensando en dejar la mayor parte de sus negocios a este tipo. En cuanto al resto, solo era suficiente para que fueran matones. Mi objetivo es simple: volverme más fuerte. ¿Aún quiere volverse más fuerte, jefe? En el Grand Line, puedo ser fuerte, pero no significa que sea el más fuerte, y hay muchos que pueden hacerme huir. ¿Huir? ¿No una derrota? Los tontos quizás no se dieron cuenta, pero el más inteligente comprendió el significado detrás de sus palabras. Así que, más o menos, solo me centraré en aumentar mi poder y cambiar el enfoque de esta organización hacia un negocio puro. ¿Negocio puro? Bueno, digamos que ahora es una empresa, y todos ustedes son mis trabajadores. ¿Trabajadores? Esa palabra era tan extraña, pero Galdino preguntó con duda. ¿Entonces ya no somos asesinos? Es un poco difícil vivir sin usar la fuerza en este mundo, así que quizás tengan que pelear a veces según como sea, pero en el futuro, cuando seamos lo suficientemente fuertes y nadie pueda vivir sin nosotros, entonces podremos ser como esos nobles que disfrutan de sus vidas con los impuestos de sus súbditos, o vivir en paz y tranquilidad para alcanzar sus sueños. En lugar de intentar tomar el país, Shinra estaba más interesado en la economía, ya que controlar la economía, hasta cierto punto, significaba controlar el país. Puso el ejemplo de una república bananera en su vida anterior, donde una empresa privada se apoderaba de varios países de Sudamérica controlando sus economías. En cuanto a los gobiernos, no importaban, porque si intentaban interrumpir sus negocios, Shinra apoyaría al oponente y crearía una situación donde él estaría por encima de ellos financieramente, muy parecido a como los daimyo en el mundo de Naruto se convirtieron en los gobernantes. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? No, nada. Todos sintieron que las lágrimas estaban a punto de brotar al escuchar las palabras de Shinra. ¿Vivir en paz sin miedo, sería eso posible en el futuro? En este mundo, uno solo podía ser un civil oprimido por el gobernante o un criminal libre. La idea de tener una vida estable sin preocupaciones no existía en absoluto. Sin embargo, sin duda, la fuerza de Shinra era poderosa, y se volvería aún más fuerte en el futuro, y como habían decidido seguir a Shinra, también querían ser parte de su sueño.
Shinra no estaba seguro de lo que pensaban, pero decidió discutir sus planes, que implicaban adquirir muchas partes importantes de las tierras, especialmente los puertos, mercados y granjas. Estaba acostumbrado a los negocios, y Cocodrilo tenía mucho efectivo, ya que su negocio estaba relacionado con industrias ricas en efectivo, a saber, la usura y el casino. Aún así, Shinra buscaba más que eso, e incluso incluía fuentes de agua, oasis y muchas áreas relacionadas con el agua, adquiriendo al menos la mitad de ellas, especialmente en este reino. Al mismo tiempo, también sentía que la Suna no Mi tenía otra habilidad interesante que lo haría rico, pero antes de eso, debía cumplir su promesa con Robin de encontrar el ponégrafo. Solo cuando todos escucharon el plan de Shinra de apoderarse de muchas áreas vitales de este reino, haciendo que toda la gente de este reino dependiera completamente de ellos, se preguntaron si Shinra realmente no planeaba tomar este reino. Por cierto, ayúdenme a conseguir muchos libros, los que sean en esta área, porque planeo hacer un viaje mañana. ¿Eh? ¿Un viaje? ¿A dónde va, jefe? A volverme más fuerte. Solo esperen un poco. Aunque no estaban seguros de cómo Shinra planeaba volverse más fuerte, asintieron y simplemente siguieron sus palabras, especialmente. Mr. 3, de ahora en adelante, les dejaré la empresa a ustedes. ¿Eh? ¿Yo? Sí. ¿Puedo preguntar por qué? Preguntó Galdino con confusión. Porque eres el más inteligente de todos. Todos. N no me elogie así, jefe. Sin embargo, Galdino parecía tan engreído y orgulloso, mirando a todos, que solo podían mirarlo mientras rechinaban los dientes. Al mismo tiempo, también eres débil y pueden matarte fácilmente si traicionas. Galdino. Vigílenlo, todos. Sí, jefe. Cuando Galdino vio sus sonrisas maliciosas, sintió un sudor frío, pero Shinra sabía que ahora podía comenzar su viaje para obtener la Bato no Mi, modelo vampiro. ¿De verdad no vas a usurpar este reino? Mientras Shinra y Robin estaban de camino a la capital del reino de Arabasta, Alubarna, él intentó usar el poder de la Suna no Mi para detectar el interior de los desiertos y, de alguna manera, encontró oro u otros recursos minerales, y naturalmente, reservas de petróleo y gas en muchas áreas durante su viaje. Aún así, no se sorprendió, ya que el reino de Arabasta era como uno de los países de Oriente Medio en su vida anterior, así que, por supuesto, tenía ricas reservas de petróleo. Desafortunadamente, si quería ganar dinero con el petróleo, tenía que desarrollar la tecnología, lo cual le daba pereza, aunque fuera posible para él. Su objetivo era volverse más fuerte, después de todo, y la riqueza era solo un problema secundario, ya que sin poder era imposible proteger todas sus riquezas. Por otra parte, en este mundo, quería vivir cómodamente, y para vivir cómodamente necesitaba dinero, así que en lugar de abandonar y destruir Baroque Works, era mejor desarrollarla bien, especialmente cuando esta organización podía ayudarlo con muchas inconveniencias. Afortunadamente, la Suna no Mi le permitía ganar dinero buscando recursos en el desierto y vendiendo arena como material de construcción. Aparte de buscar recursos, inesperadamente, en su vida anterior, el mercado total de arena como material de construcción alcanzó los 146.000 millones de dólares, y como podía producir tanta arena como quisiera, ¿no podría vender su propia arena? Sin importar eso, mientras pensaba en su Suna no Mi, las palabras de Robin lo trajeron a la realidad. ¿Crees que quiero conquistar este reino? No es así. En realidad no, pero un negocio resulta ser así, por lo que podría parecer que planeo adquirir este país. Shinra solo quería dinero. En cuanto al resto, no le importaba mucho. Si intentaras convertirte en rey, sería maravilloso. Sin embargo, Robin veía una respuesta diferente para este mundo, que siempre había estado nublado por nubes oscuras debido a las guerras y tragedias. Vivir en este mundo era difícil, y todos tenían que luchar por sus vidas, pero Shinra mostraba un método diferente: usar el comercio. Con el comercio, se podían evitar muchas guerras innecesarias. Si un país carecía de un recurso, podía obtenerlo de algún lugar, y cuando necesitara dinero, podía vender sus recursos o especialidades. Desafortunadamente, el mundo estaba bloqueado por la línea roja, un vasto continente en forma de anillo que envolvía todo el planeta, que separaba los mares del este y del sur de los del norte y del oeste a ambos lados, así como separaba las dos mitades del Grand Line, por lo que aunque existían muchos países en este mundo, no podían estar conectados. Sin embargo, Shinra de alguna manera creía que podía monopolizar todo el comercio en la primera mitad del Grand Line.
Aún así, antes de eso, debía cumplir su promesa con Robin de buscar el ponégrafo, el registro de la historia perdida, y según su suposición, el rey de este reino debería saber dónde estaba, así que decidió infiltrarse en el palacio, hipnotizar al rey para buscar la ubicación del ponégrafo. Como era de esperar, todo fue fácil, y aparte de Cocodrilo, nada era lo suficientemente fuerte para detenerlos, especialmente porque la Ana Nomi también podía funcionar como vigilancia, creando copias de sus ojos en varias partes y caminando hacia la cámara del rey. Más importante aún, como Shinra era un ninja y también poseía talento para la infiltración, todo salió bien y pudieron conocer directamente al rey del reino de Arabasta, Nefertari Cobra. El ponégrafo está ubicado en la tumba de los reyes. Bajo el poder de su Sharingan, Cobra, que estaba hipnotizado, contó todo, a lo que Shinra asintió y luego miró a Robin. ¿Qué pasa? No. Robin negó con la cabeza y dijo, solo me alegro de haberte seguido en ese momento. El ponégrafo que tanto había buscado fue descubierto tan fácilmente por Shinra, y al mismo tiempo, tenía mucha más confianza en él, e incluso dependía completamente de él como si fuera su todo. ¿Vamos ahora? Está bien. Como habían reunido la información, se fueron, pero Cobra, el viejo rey, despertó antes de mirar a su alrededor, suspiró y pensó en qué hacer con su reino, que se había vuelto caótico. Aunque Shinra ya no planeaba conquistar este país, Cocodrilo dejó muchos problemas en él, y naturalmente, no sería fácil limpiarlos, especialmente cuando la gente de este reino apenas era capaz. Por otro lado, Shinra y Robin, que habían llegado a la ubicación donde la familia real del reino de Arabasta guardaba el ponégrafo, finalmente se encontraron con él. Mientras Robin contemplaba rápidamente este registro histórico con incredulidad, ya que todo parecía tan fácil, Shinra también se acercó y lo examinó, que tenía forma de piedra cúbica con un material identificado y un color azul oscuro. ¿Puedes leerlo, Shinra?, preguntó Robin con curiosidad. No, pero solo tengo curiosidad de qué material usaron para hacer esto. Golpeando el ponégrafo con su puño, Shinra pudo sentir lo duro que era. Su densidad era increíble, y se sentía como una montaña gigante que había sido comprimida para que no se moviera ni se rompiera, sin importar cómo uno intentara aplastarlo. Entonces, si Barba Blanca, el hombre más fuerte, viniera y golpeara este objeto, Shinra se preguntó si se haría pedazos. ¿Quieres aprender a leerlo conmigo? No. Shinra se quedó sin palabras y dijo, solo léelo, ¿sí? Podemos regresar pronto, después de eso. ¿Qué vamos a hacer cuando regresemos? Cuando Robin mostró su sonrisa traviesa, Shinra se quedó sin palabras y apartó la mirada, haciendo que ella soltara una risita, luego comenzó a leer el ponégrafo con gran concentración. Entonces, como era de esperar, lo que contenía era el registro de Plutón, una de las 3 armas antiguas, junto con Poseidón y Urano, capaz de destruir islas enteras de un solo disparo. Como era de esperar, lo que está escrito aquí es sobre Plutón. Plutón es un arma antigua capaz de destruir islas enteras de un solo disparo. Se dice que es el acorazado más fuerte hasta ahora, pero también el peor. A diferencia de la historia original, Robin no ocultó nada a Cocodrilo. No lo ocultó a Shinra y le contó todo. Oh. Shinra asintió, pero Robin se quedó sin palabras. ¿Solo eso? ¿No sientes curiosidad por eso? Así como necesitamos comer para vivir, o un barco necesita viento para moverse. Para mover un arma tan peligrosa, naturalmente necesita cierto tipo de energía, ¿y crees que esa energía existe en este mundo? Robin. Aunque de alguna manera obtuviera esta arma, ¿crees que se puede usar? Incluso si se pudiera usar, ¿cuánto crees que tendría que gastar en ella? Robin se frotó la barbilla, pensando que la explicación de Shinra no estaba mal, e incluso si uno obtenía esta arma antigua, si podía usarla o no era otro asunto. A menos que haya una fuente de energía ilimitada, no es práctico usar esta arma. En lugar de un arma así, Shinra bien podría volverse más fuerte. Bueno, es cierto. Robin asintió, sintiendo que esta arma antigua era demasiado cara de usar, lo cual era poco práctico, y después de un uso, había una alta probabilidad de que el arma quedara inútil. En lugar de usar esta arma, sería mejor que se centraran en la Bato Nomi, modelo vampiro. Está bien, regresemos. Bien. Dicho eso, cuando planeaban regresar, Robin de repente pegó su brazo al de él mientras susurraba. Entonces, ¿qué quieres como recompensa? Puedo hacer cualquier cosa, ¿sabes? Parpadeando, Shinra se quedó sin palabras, pero eso la hizo reír y lo empujó antes de que tuvieran este intercambio inmoral en este lugar donde no se suponía que estuvieran, pero sin duda, el placer fue mayor de lo que habían imaginado.
Con muchos libros, comida y otras necesidades para su viaje al Nuevo Mundo, Shinra y Robin no perdieron el tiempo y estaban listos para partir. ¿No quieres llevarme?, preguntó Sarah, pensando que sería mejor que Shinra también la llevara, porque podía pelear. No es necesario. Sin embargo, antes de que Shinra dijera algo, Robin dijo, más gente será un estorbo, y no nos llevará mucho tiempo en el viaje. Luego, miró a todos, fijándolos con una mirada aguda y con un dejo de peligro. Pero antes de eso, permítanme recordarles que una vez que intenten traicionar, ni siquiera piensen que podrán seguir con vida. Aunque a Shinra no parecía importarle incluso si los miembros de Baroque Works lo traicionaban, Robin necesitaba recordárselo a todos, diciéndoles que aunque de alguna manera contactaran a los marines o intentaran traicionarlos, cuando Shinra regresara no quedaría nadie y todos morirían de la manera más dolorosa. Todos. Si alguien te traiciona, ¿qué pasará?, preguntó Bentham nervioso. Robin no estaba segura de cómo responder, y miró a Shinra, quien suspiró para sus adentros y dijo. Los crucificaré, apuñalaré sus cuerpos con varias cuchillas y los dejaré en medio del desierto para que mueran por el calor, el hambre, sangrando de la manera más dolorosa. Todos. Es broma. Shinra sonrió. Vivir bajo mi mando es agradable, ¿verdad? Ya sea que busquen fama, controlar a otros, adquirir riquezas o alcanzar sus sueños, pueden lograr todo eso sirviéndome. Estar conmigo les dará tranquilidad, borrará sus miedos y ansiedades, pero ¿pueden encontrar eso cuando están solos o bajo el mando de otros? Les dejo esa pregunta mientras me voy. Vámonos, Robin. Sí. Robin asintió mientras pensaba detenidamente en las palabras de Shinra. Los demás también pensaban en sus palabras, considerando que, en lugar de servir a otros o valerse por sí mismos, ¿no era más cómodo estar bajo su mando? Tranquilidad. Mientras Shinra estaba en el barco de camino al Nuevo Mundo para obtener la Bato Bato no Mi, modelo vampiro, Robin, que estaba a su lado, lo cuestionó sobre sus palabras anteriores, y luego eso llevó al propósito de vivir de las personas, a lo que él respondió con tranquilidad. Ya sea volviéndose rico, adinerado, teniendo amigos o trabajando bajo alguien, todo eso hace que la gente sienta una sensación de paz. Entonces, si otros dependen de ti para obtener su tranquilidad, ¿cómo obtienes tú la tranquilidad? Ante la pregunta de Robin, Shinra sonrió y envolvió suavemente su brazo alrededor de ella. ¿No es suficiente tenerte en mi brazo así? Oh, tú. Robin suspiró impotente, pero su sonrisa era tan dulce como una flor en floración, lo que la volvió traviesa, ya que en lugar de levantarse de su posición, bajó aún más su posición, metiéndose en su pantalón, que entonces reaccionó naturalmente con una firmeza increíble, pero mientras lo lamía con gran cariño, de repente, vio dos brazos una vez más emerger en sus muslos, lo que lo dejó sin palabras, pensando que esta habilidad de Robin realmente hacía pensar en muchas posibilidades que se podían hacer en sus actividades inmorales. Sin embargo, aunque cada día era agradable porque muchas cosas se podían desbloquear con la Ana no Mi de Robin y si ella se desarrollaba aún más, incluso podría crear copias de sí misma, lo que le hizo darse cuenta de cuánto necesitaba aumentar su poder, también se sentía bastante impotente porque su ojo de usurpación casi estaba al límite. La habilidad de la Suna no Mi era asombrosa, y si la hubiera desarrollado más, podría haber tocado el concepto de sequedad, convirtiendo todo en arena o incluso transformando este planeta en un páramo desértico, similar a los de la película Mad Max o la novela Dune. Sin embargo, no quería vivir en un mundo así, después de todo, y aunque la Suna no Mi había mejorado mucho su fuerza, sentía que no era suficiente, especialmente porque aún debía tener cuidado con el agua. Naturalmente, eso solo funcionaba si la cantidad era alta, y si era baja, entonces el agua se secaría primero con su arena. Sea como sea, este poder de la arena no era suficiente para que regresara al mundo de Naruto. Necesitaba al menos uno o dos poderes más y aprender las habilidades especiales o únicas de la gente de este mundo. Sin embargo, como su ojo de usurpación estaba al límite, lo único en lo que podía confiar era en la habilidad de fusión del Kaiju número 9. Desafortunadamente, aunque la habilidad de fusión era asombrosa, funcionaba mejor en personas muertas, ya que una persona viva definitivamente lucharía contra su habilidad, pero si se fusionaba con una persona muerta, no podría obtener la habilidad de su fruta del diablo, porque cuando el usuario moría, la fruta del diablo volvía al ciclo de reencarnación, convirtiéndose en una nueva fruta y esperando hasta que un nuevo usuario la comiera. Por último, aunque el ojo de usurpación podía ayudarlo a robar selectivamente lo que deseaba, no funcionaría con la fusión, ya que al obtener el poder de aquel con quien se fusionaba, también obtenía sus desventajas.
Así que, si se fusionaba con aquellos que habían comido la fruta del diablo, entonces naturalmente sería débil y perdería su poder cuando estuviera dentro del agua, algo que no quería, especialmente porque tenía que regresar al mundo de Naruto, que tenía muchas técnicas de agua poderosas que definitivamente le causarían muchos problemas. Sí, la habilidad de fusión era poderosa, pero funcionaba mejor con aquellos de linaje especial, que otorgaban a cierto personaje una habilidad especial, como los Uchiha con su Sharingan, o la familia Hyuga con su Byakugan, en el mundo de Naruto. Si fuera en el mundo de One Piece, entonces funcionaría mejor para aquellos con un talento excepcional en su campo respectivo, como la esgrima, las artes marciales, talentos únicos, etc. Aún así, sería una pérdida de mucho tiempo conseguir todo eso, especialmente cuando el océano era vasto, y cuanto antes obtuviera la Bato Bato no Mi, modelo vampiro, mejor. ¿En qué piensas? Mientras estaba en medio de un pensamiento, Robin le hizo esta pregunta. Vamos. Compártelo conmigo, tal vez pueda ayudar. Ante su mirada penetrante, Shinra decidió no ser codicioso y se centró en desarrollar primero la Suna Suna no Mi, ya que era suficiente, y además estaba la Supa Supa no Mi, que también tenía un buen desarrollo, así que para el próximo plan, esperemos hasta que consiga primero la Bato Bato no Mi, modelo vampiro, de la que estaba seguro que se convertiría en la base de todos sus poderes. ¿Te preguntas cómo ir al nuevo mundo? Sí. Había dos maneras de entrar al nuevo mundo desde su posición, la primera mitad del Grand Line. El primer método implicaba obtener permiso del gobierno mundial para pasar por la Tierra Santa de Mer y Geoise, aunque esta ruta significaba que una tripulación tendría que dejar su barco atrás y adquirir uno nuevo en el otro lado. Sin embargo, eso no era un problema para Shinra, que podía guardar su barco en su sello de almacenamiento. El problema es, ¿crees que es posible que obtengamos el permiso del gobierno mundial? Los ojos de Robin se contrajeron incontrolablemente, ya que, como la única que podía leer los ponégrafos, era buscada por el gobierno mundial, y definitivamente la matarían si se atrevía a ir a la sede central. Entonces, solo queda el segundo método. El segundo método era sumergirse hasta la isla de los hombres pez, usando su barco. Aunque sonaba imposible porque su barco era de vela y no un submarino, en este mundo existía una tecnología conocida como recubrimiento, que era un proceso especial en el que un barco se recubría con resina especial de los manglares Yarukiman, permitiéndole navegar bajo el agua y sobrevivir a las aplastantes profundidades del océano, como en el fondo de la línea roja, donde se ubicaba la isla de los hombres pez. Sin embargo, francamente, comparado con el primer método, Shinra sentía que había un gran peligro en el segundo método, ya que mientras podía disfrazarse de marino personal del gobierno mundial, deslizarse hacia Mer y Geoise y luego pasar al nuevo mundo, el segundo método lo expondría al fondo del océano, donde había muchos monstruos marinos de un tamaño gigante que alcanzaban fácilmente cientos de metros. Más importante aún, era difícil confiar en la habilidad de esos recubridores, ya que se necesitaba cierta confianza entre él y ellos, pues su vida y muerte estaban en manos de los recubridores. Aunque Shinra creía que de alguna manera podría perforar la línea roja para escapar de la muerte, temía que Robin muriera, porque la presión de las profundidades marinas definitivamente no era una broma. Además, a diferencia de él, que no tenía debilidad por la habilidad de la fruta del diablo, Robin estaba llena de debilidades. Entiendo tu preocupación, pero ¿tienes 100% de confianza en que podemos pasar Mer y Geoise? Robin mentiría si no estuviera preocupada, pero sentía que el peligro que representaba el gobierno mundial era mayor, ya que existían muchos hombres poderosos. Como estaba con él, naturalmente conocía la existencia del poder especial, y entre ellos, había personas con la capacidad de detectar el disfraz de Shinra. La tengo. Robin. Pero tienes razón. Shinra asintió, entendiendo el miedo de Robin. Aunque yo pueda pasar con el primer método, tú quizás no puedas. Su técnica de transformación era buena, y mientras se convirtiera en uno de los soldados de bajo rango, todo estaría bien, pero podría ser un poco problemático para Robin, ya que ella no podía usar la técnica de transformación, e incluso con habilidades de maquillaje, todo era limitado. Pero casi todos los eruditos han muerto, dejando solo a la idiota, así que aunque nos disfracemos de soldados rasos, todo estará bien. Robin quiso discutir, pero no pudo, porque sabía bien que la mayoría de los inteligentes habían muerto en su isla, Toara, toda la gente había muerto, bombardeados con camiones por el gobierno mundial, así que naturalmente, debido a esa experiencia, su miedo hacia el gobierno mundial era mayor que el de cualquiera, a diferencia de Shinra, a quien no le importaba mucho la organización más fuerte del mundo.
Dicho eso, como existe la posibilidad de que nos descubran, es mejor pensar en otro método. ¿Otro método? Robin estaba confundida y preguntó, ¿hay otro método? Déjame intentarlo primero, pero si no es posible, entonces probemos el segundo método. Tengo bastante curiosidad por la isla de los hombres pez. Como era de esperar, como hombre, era imposible que Shinra no sintiera curiosidad por las sirenas, y al mismo tiempo, sabía que los ponégrafos también existían en esa isla, así que podría ser bueno si pudieran ir a ese lugar. ¿Pensaste en algo raro? Sí. Robin miró a Shinra fijamente un rato antes de que varios brazos emergieran nuevamente de sus muslos, haciendo que se encogiera, pensando que tenía que volverse más fuerte. Aún así, aunque todo era agradable, estaban a punto de llegar al archipiélago Sabaody, donde buscarían a los recubridores, para poder comenzar su viaje a la isla de los hombres pez lo antes posible. Con el Sharingan de Shinra, podía hipnotizar a la gente y obtener información más o menos correcta, pero en esta travesía, miró la densa niebla a lo lejos con cierta duda. Eso es el triángulo de Florian, explicó Robin, y vio la densa nube oscura a lo lejos. Según lo que he aprendido, todas las personas que entran allí no pueden salir y quedan atrapadas para siempre en ese lugar, y luego mueren juntos en el mar tranquilo y oscuro. Sin embargo, extrañamente, ella de alguna manera sonrió y dijo, ¿no es romántico? ¿Quieres entrar juntos? Shinra. Olvídalo. Mejor vayamos al archipiélago Sabaody lo antes posible. Está bien. Aunque Robin asintió, parecía tan decepcionada que Shinra sintió un sudor frío, pensando que su broma era oscura, pero francamente, no tenía miedo, porque sabía bien que lo que había dentro del triángulo de Florian era un tesoro, y dentro de ese lugar, también había un cierto samurái legendario que podría ayudarlo a aumentar su talento en la esgrima. Shinra tenía la Supa Supa no Mi, después de todo, y aunque su talento en la esgrima no era malo, si podía ser mejor, ¿por qué no, verdad? Sin embargo, pensó esperar a tener la Bato Bato no Mi, modelo vampiro, ya que con esta fruta del diablo, conocía una mejor manera de hacerse con esos talentos o habilidades especiales. Sin importar eso, no tardaron en llegar al archipiélago Sabaody. Shinra podría no haber tenido conocimientos de navegación antes, pero para ser honesto, no era tan difícil aprender ese conocimiento, y a pesar del clima altamente volátil e impredecible, todo estaba bien porque su barco era mejor que la mayoría de los barcos en el mundo de One Piece, al haber sido creado con tecnología avanzada para luchar y escapar de kaiju acuáticos, y mientras uno fuera cuidadoso, todo era tranquilo. Si existía un problema, eran los piratas o esos bandidos que venían a atacarlos, especialmente cuando veían su magnífico barco, pensando en robarlo, pero como era de esperar, todos morían al acercarse a él, ya que usaba el poder de la Suna Suna no Mi para matarlos a todos. Shinra podría tener muchas habilidades únicas, pero se dio cuenta de la conveniencia que traía la Suna Suna no Mi, especialmente cuando se enfrentaba a un grupo de personas. Aunque solo en el fondo del mar se podía encontrar arena, Shinra también podía convertir objetos no vivos, como un barco, en arena absorbiendo todo el líquido, luego los hacía hundirse silenciosamente, haciendo que todos murieran momificados por él. No, cuando su puño se acercaba, sus cuerpos también se convertían en arena, ya que el líquido en su interior era absorbido al límite, secándose y transformándose en arena. Tu dominio sobre este poder se ha vuelto incluso mejor que el de Cocodrilo. Robin, que estaba a un lado, quedó atónita por el dominio de Shinra sobre la Suna Suna no Mi. El concepto de sequedad era la cima del poder de la Suna Suna no Mi. Sin embargo, Shinra sabía bien que todavía estaba lejos de alcanzar ese punto, pero para enfrentar a todos los que querían robar sus barcos, ya fueran piratas, criminales, nobles o incluso marines, no dejaba a nadie atrás mientras se hundían silenciosamente en el fondo del mar, convirtiéndose en uno con las arenas del fondo del océano. Aún así, sus ataques también aumentaban su riqueza, ya que esas personas guardaban muchos tesoros, dinero en efectivo, artículos de lujo e incluso armas en sus barcos. En cuanto a ser buscado y convertirse en criminal, aunque Shinra había decidido unirse a los marines, definitivamente le causaría problemas, pero ese no era el caso, ya que tenía la habilidad de espacio de camuflaje del Kaiju número 9, que le permitía cortar las frecuencias de radio y los signos vitales, por lo que las personas fuera del área de efecto no podían detectar nada. Naturalmente, al llegar a este mundo, esta habilidad también le permitía cortar la transmisión eléctrica de los Denden Mushi, los caracoles telepáticos que sirven como medio de comunicación vocal y barra o visual en todo el mundo, así como de la tarjeta de Vibre. Sin embargo, esto también hizo que alguien, que siempre había protegido a Robin en secreto, se sintiera confundido antes de llegar a cierto lugar, Y. Buru.
Buruburu. Cuando el Den Den Mushi de Shinra sonó, se sintió confundido, pero contestó la llamada y preguntó. ¿Qué pasa, Mr. 3? Por cierto, he leído todos sus comentarios, gracias. Francamente, si fuera tan fácil, no tendría tantos dolores de cabeza pensando en el Shiki Fujin, pero aunque la Shinigami pueda manejarlo de alguna manera, lo que me asusta es el que permanece en la tierra pura, el sabio de los 6 caminos. Si de alguna manera debido a sus acciones en Konoha, atrae la profecía del monte Myoboku, que de alguna manera atrae al sabio de los 6 caminos, sería muy problemático. Pero bueno, lo pensaré más, ya que debería haber tiempo antes del mundo de Naruto. Jefe, ¿cuándo va a regresar? Aunque parecía que Galdino, o Mr. 3, lo extrañaba mucho, Shinra sabía que no era así, y si este tipo lo llamaba, entonces debía haber una razón. Entonces, ¿cuál era la razón? Definitivamente no podía ser por él, ya que Shinra sabía que su estancia en este mundo era corta, y apenas había gente que lo conociera. Excepto por ser más guapo que la mayoría de la gente en este mundo, como nadie sabía quién era, nadie le prestaría atención excepto los traficantes de esclavos, piratas u otros criminales que quisieran venderlo como esclavo sexual a gente adinerada. En otras palabras, esto debía deberse a Robin, y cuando su mirada se encontró con la de ella también lo miró en silencio. No debería haber tomado tanto tiempo. Estoy por llegar a la isla de los hombres pez ahora. Estás en la isla de los hombres pez. ¿En serio? ¿Cómo no iba a sorprenderse Galdino? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Shinra dejó el reino de Arabasta? Sin embargo, de alguna manera, Shinra estaba por llegar a la isla de los hombres pez. Regresaré pronto. Solo esperen. Después de que Shinra terminó la llamada, era imposible que lo volvieran a llamar, y Galdino giró la cabeza rígidamente debido al frío y la presión que provenía de este hombre, pero aún así, forzó su sonrisa. Él lo han oído, ¿verdad? ¿Isla de los hombres pez? El hombre dudó, luego preguntó, ¿van al nuevo mundo? Recuerdo que dijeron eso. Está bien, esperaré aquí. Galdino. Aunque Galdino deseaba que su jefe regresara lo antes posible, el hombre quería saber más sobre este joven, conocido como Shinra Uchiha, que había aparecido de repente y se había convertido en el líder de una de las organizaciones más grandes de la primera mitad del Grand Line. Por cierto, ¿dónde está Cocodrilo? Fue asesinado por el jefe. El hombre. Mientras el hombre intentaba obtener toda la información sobre Shinra de Galdino, Shinra miró a Robin y dijo. Algo debe estar pasando allí. ¿Estará bien? Estará bien, porque el único atrapado es Galdino, e incluso si lo atrapan, los demás pueden seguir manejando Baroque Works. Sí, Shinra podría haber elegido a Galdino como el encargado de Baroque Works cuando se fuera, pero Galdino era solo uno entre muchos, ya que había controlado la columna vertebral de la organización, especialmente aquellos enfocados en asuntos relacionados con el cerebro en lugar de la lucha, así que aunque Galdino no estuviera porque lo mataron o atraparon, todo estaría bien. Galdino. Pero cuando regrese. Shinra estaba un poco molesto, pero sabía bien que al haber tomado a Robin, también debía cargar con el peso detrás de ella, ya que esta mujer no era una mujer normal, pero por más difícil que fuera, ¿cómo podría renunciar a ella? ¿Quién crees que es? Preguntó Robin. No lo sé. Podría ser un conocido de Cocodrilo, pero no hay necesidad de apresurarse, porque una vez que consiga esa fruta del diablo, todo estará bien. En lugar de Cocodrilo, Shinra sabía que el hombre que había atrapado a Galdino debería haber venido por Robin. La niña del diablo. Ese era el epíteto de Robin, ya que era la única sobreviviente que pudo escapar del incidente de Ohara, y también era la única persona viva que podía leer los ponégrafos. Sin importar eso, debido a esto, a menudo la traicionaban y siempre estaba huyendo, ya que todos buscaban entregarla al gobierno mundial, dada su alta recompensa. 89 millones de bayos. Con esa cantidad de dinero, no tendrían que preocuparse por comer y beber por el resto de sus vidas, especialmente cuando esas personas eran pobres y miserables. Sin embargo, para Shinra, esa cantidad de dinero era pequeña, y podía obtenerla en cualquier momento, lo que lo hacía más confiable que nadie a los ojos de Robin, especialmente cuando ella también sabía cuánta riqueza tenía después de adquirir Baroque Works. Bueno, también estaban enamorados, así que todo estaba bien. Aún así, para Robin, que había recibido esa recompensa y era el blanco de muchos, ¿cómo pudo ella, que tenía 8 años en ese momento, mantenerse con vida hasta ahora? Shinra sabía la respuesta, y por eso, sabía que la persona debería haber venido a visitarlo, deseando ver al tipo que había metido las narices en la vida de su hija. Escalofrío.
Shinra todavía recordaba al padre de Kikoru, Isao Shinomiya, que se enteró de que también había dejado embarazada a Mina, lo que lo hizo estremecerse. ¿Qué pasa?, preguntó Robin preocupada mientras acariciaba suavemente su cabeza. Está bien. Solo recuerdo un recuerdo difícil. Aún así, como su vida en el mundo de Kengan, en el mundo de Kaiju número 8, su vida también era buena porque tenía a Mina y Kikoru, pero ¿qué pasa en el mundo de One Piece? Aún así, antes de eso, los dos estaban por llegar al archipiélago Sabaody, pero sintió que era mejor tener cuidado, especialmente porque quería pasar desapercibido. Su barco era especial, después de todo, y temía atraer la atención, así que... ¿Eh? Vamos a parar aquí. Robin se sorprendió y se confundió. Zip. Shinra cargó a Robin en sus brazos, sintiendo su cuerpo maduro y suave envuelto firmemente alrededor de él, lo cual era tan irresistible, pero tenía que ser paciente, pensó. A diferencia de cuando llegamos de noche al reino de Arabasta, aquí todavía es mediodía, y no quiero llamar mucho la atención. Mientras decía esto, dejó su barco y lo guardó en su sello de almacenamiento, pero Robin se quedó atónita. No por el barco, ya que había visto sus habilidades para guardar muchos objetos dentro del sello de almacenamiento, sino porque Shinra podía caminar sobre la superficie del agua. Definitivamente hay muchas cosas que él puede hacer. Si Robin supiera que Shinra también podía aprender a hacer copias de sí mismo usando la técnica de clonación de sombra, entonces estaría aún más desconcertada. Aún así, con esto, los dos pudieron entrar silenciosamente al archipiélago Sabaody y llegar a este gigantesco bosque de manglares que formaba algo así como una isla. Era único, pensó, ya que era la primera vez que veía muchos árboles inmensos que llegaban hasta las nubes, preguntándose si sería posible llevar algunos a otro mundo, y aunque sabía que debía buscar a los recubridores para que su barco fuera la isla de los hombres pez, sería un desperdicio no aprovechar esta oportunidad para disfrutar de este lugar. Cuando su mirada se encontró con la de Robin, ella también sintió un sentimiento similar al de él. Primero divirtámonos un poco. Está bien. Consigamos todos los libros. Es una gran idea. A los dos les encantaba leer libros, y sabían que el nuevo mundo no sería tan amable como el Grand Line, y necesitaban hacer sus preparativos. Aún así, mientras pensaban en divertirse, también pensaron en disfrazarse usando una gorra, ya que era suficiente, considerando el nivel de inteligencia de la gente de este mundo. Sin embargo, al ver su hermoso y sedoso cabello negro atado en una cola de caballo, mostrando su blanca nuca mientras se ponía la gorra, y luego lo miraba seductoramente, Shinra suspiró impotente, pensando que esta mujer era una seductora. Justo cuando Robin quería aferrarse al brazo de Shinra, su brazo fue tomado por alguien. Querido, por favor sálvame. Los dos, Shinra y Robin miraron a la joven, que de repente se aferró al brazo de Shinra con una mirada extraña. Mientras Shinra tenía una mirada sutil cuando la joven presentó su escote como un abismo profundo, también presionó sus suaves y grandes pechos contra su cuerpo, pero su rostro permaneció impasible. ¿Por qué mostró esa reacción? Era porque la mirada de Robin era demasiado intensa. Sin embargo. Perra. ¿Cómo te atreves a robarnos? Es su novio. Atrápenlos a los dos y véndanlos a los traficantes de esclavos. Shinra. Las mujeres son malas, especialmente las hermosas, porque vuelven locos a los hombres y les impiden hacer el amor con ellas. Aún así, al ver a esta joven, que actuaba como un pájaro tímido y frágil, mostrando su encanto más natural que hacía que cualquier hombre sintiera que debía protegerla, Shinra estaba frío y directamente le dio una palmada en la nuca. Palmada. Huele. Gritó la joven mientras se sostenía la nuca con dolor. ¿Qué haces? Cuando preguntó enojada, Shinra preguntó con indiferencia. ¿Acaso necesitas hacer esa pregunta? ¿Por qué estoy enojado contigo? La joven quedó desconcertada por un momento, luego rápidamente suplicó con lágrimas en los ojos. Pero, ¿qué puedo hacer? Solo soy una mujer débil, y ellos quieren venderme como esclava. Por favor, ayúdame. Perra. ¿Cómo te atreves a robar nuestros tesoros? El sabio Matsama se va a enojar. Shinra no dijo nada y solo miró a esta joven en silencio. Aunque ella intentó cubrirse con un gran sombrero, cuando él le dio la palmada en la nuca, su largo cabello morado quedó al descubierto, recogido en un moño, al igual que su hermoso rostro. Solo que... Shinra apartó rápidamente la mirada porque podía sentir la travesura de Robin que creaba una mano en su muslo otra vez, como si intentara hacerle algo. Yo. Karina. ¿Cómo hiciste todo eso? El sabio Matsama se va a enojar.
La joven no solo trajo a un grupo de matones, sino también a un extraño tipo pequeño con una sudadera con capucha, que seguía rapeando de alguna manera. ¿Karina? Shinra miró a la joven a su lado, que intentaba mostrar su mejor sonrisa, antes de pararse frente a Robin para protegerla y evitar que la descubrieran. Karina. Aún así, este acto también hizo que Robin sonriera en dirección de Karina. Karina. Sin importar eso, en lugar de Karina, Shinra estaba más interesado en el personaje frente a él, el hombre de piel oscura y sudadera con capucha que recordaba a un pintor callejero, y seguía rapeando. Si su suposición era correcta, todos los que tenía delante eran seguidores de Matre Asure, uno de los piratas famosos y un notorio cazatesoros. Más o menos, Shinra había aprendido todos los personajes importantes que debía recordar o que pensaba que tenían cierto potencial para crecer, y naturalmente, Matre Asure era uno de ellos. ¿Cómo determinar si un individuo puede crecer? La respuesta es simple: ser especial o raro. Aquellos que podían alcanzar la cima tenían, más o menos, un rasgo diferente al de la gente normal. Ya fuera un genio o un idiota simple, pero debido a ese rasgo, podían volverse más fuertes mientras intentaban caminar por un camino diferente al de los demás, y naturalmente, si llegarían a la cima o fracasarían en ese viaje, era algo que solo se decidiría en el futuro. De todas formas, atrápenlos a todos. Se ven bien. Podemos venderlos por una buena cantidad de dinero. Disfrutémoslos un poco. Van. 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 Shinra tomó su pistola y les disparó directamente a todos, un tiro en la cabeza, y los mató sin armar mucho escándalo. Habían planeado hacerle daño a él y a Robin, entonces ¿por qué debía dudar? Más importante aún, cuando esas personas desaparecieran de este mundo, traerían más paz a la gente de este mundo. Sin embargo, esos piratas que fueron baleados y asesinados quedaron atónitos porque nunca esperaron que la puntería de Shinra fuera tan poderosa como para matar a una persona de un solo disparo. El tipo pequeño también se sobresaltó y entró en pánico, especialmente cuando una bala que intentó desviar con su hombro entró en su cuerpo. Ark. Mientras su hombro sangraba, el hombre sacó una lata de spray, y de repente, su cuerpo se volvió invisible. ¿Oh? ¿Qué tipo de fruta del diablo era esa? Shinra sintió cierta curiosidad, ya que no esperaba que este hombre fuera usuario de una fruta del diablo. Francamente, cuando estaba cerca del triángulo de Florian, quiso hacerse con la Suke no Mi, una fruta del diablo que podía hacer invisible a quien la comiera. Ser invisible, aunque parecía una habilidad poderosa, era una habilidad asombrosa, pero como el usuario de esta fruta era, más o menos, uno de los personajes importantes de la historia y también era subordinado de un tipo problemático, Shinra dudó en obtener esta fruta, especialmente porque no estaba seguro de cuánto consumo necesitaría para usar el ojo de usurpación en la Bato no Mi, modelo vampiro. Sin embargo, mientras dudaba, también sintió que la fruta del diablo del hombre frente a él era buena. Usar una pintura en spray para volverse invisible, ¿qué tipo de fruta del diablo era esa? Mientras pensaba así, intentó usar el poder de regeneración que había obtenido del Kaiju número 9 y del Mega Kaiju Meireki en el mundo de Kaiju número 8. El poder de regeneración de los Kaiju, especialmente los poderosos, era una locura, ya que el Kaiju número 9 incluso usaba sus propios dedos para disparar balas. Como Shinra había robado esa habilidad del Kaiju número 9, por supuesto, su regeneración era una locura, y le ayudaba a recuperar sus ojos, pero tenía que decir que a veces, el pensamiento de quedarse ciego lo dejaba sin palabras, especialmente porque no había obtenido el Eternal Mangekyo Sharingan, ya que estaba seguro de que el proceso de evolucionar sus ojos requeriría mucha energía e incluso podría dejarlo ciego, pero la habilidad de este hombre era bastante buena, ya que podría ayudarlo en su viaje más tarde. Con esa determinación, Shinra tomó una decisión y le disparó a las extremidades del hombre para que no pudiera escapar. Van. 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 Todas las balas dieron en cada parte que Shinra pretendía, y el hombre cayó directamente al suelo mientras gritaba de dolor. El jefe definitivamente me vengará. Si te atreves a hacerme algo, entonces. El hombre estaba aterrorizado, pero intentó amenazarlo, pero Shinra no mostró piedad, porque si él fuera débil, ¿qué le pasaría? Shinra activó su Sharingan y luego supo cuál era la fruta del diablo que había comido este hombre. Hiro no Mi. Es una fruta del diablo de tipo paramesía que permite al usuario crear pintura con varios efectos. Shinra no dudó y usó el ojo de usurpación, pero mientras obtenía la habilidad del Hiro no Mi, una flecha fue disparada en su dirección. Van. Pum.
Como era de esperar, no era una flecha normal, ya que Shinra notó una sustancia parecida al morado cerca de la punta de la flecha, y al dispararla, la flecha liberó una poderosa explosión, lo que le hizo preguntarse qué tipo de sustancia era, pero antes de eso, sabía que debía derrotar al hombre grande y poderoso que tenía frente a él. Jarararara. ¿Cómo te atreves a matar a mis seguidores, chico? Junto con todo su grupo, Matre Asure miró a Shinra con pura intención asesina. Con el cabello morado puntiagudo, el hombre musculoso se paró frente a mucha gente, mostrando una intensa furia porque uno de sus hombres había sido asesinado por Shinra. Los secuaces y la gente insignificante aparte, el hombre de la sudadera era una parte importante de su tripulación, ya que la fruta del diablo de este hombre podía ayudarlo con muchas cosas. Sin embargo, inesperadamente, Shinra mató al hombre sin piedad, torciendo el cuello del encapuchado frente a él. Matre Asure se sintió humillado, y su corazón se llenó de ira mientras miraba a Shinra, con la intención de hacer que este joven deseara que la muerte fuera mucho mejor que encontrarse con él. Aún así, enfrentando a todos los piratas del tesoro, incluido su capitán, Matre Asure, Shinra miró a las dos personas que atrajeron su atención. Una era el capitán de este grupo pirata, Matre Asure, y también una arquera del grupo, que disparó una flecha explosiva. Aparte de Matre Asure, como Shinra sabía que este tipo era usuario de una fruta del diablo, estaba más interesado en la flecha explosiva que disparó la mujer, preguntándose cómo funcionaba esa arma, pero antes de eso, sabía que debía derrotarlos a todos, así que en ese momento, sacó dos armas de su sello de almacenamiento y sostuvo dos subfusiles Thompson. ¿Eh? Cuando todos pensaron que habría una discusión o una conversación entre los dos, inesperadamente, Shinra los atacaría directamente, Bang. 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 Aunque las habilidades físicas de la gente de este mundo eran fuertes, no significaba que todos pudieran resistir las balas con sus cuerpos. Luffy podría rebotar todas las balas que vinieran en su dirección, y era prácticamente inmune a ellas, pero esas personas que ni siquiera habían comido una fruta del diablo y ni siquiera tenían una recompensa porque solo eran secuaces o gente insignificante, más o menos morirían durante la pelea, ninguno de ellos pudo escapar de la lluvia de balas disparada por Shinra. Escóndanse. Maldición. Maldición. Disparen. Disparen. Te mataré. Antes de que uno de ellos terminara sus palabras, fue asesinado por Shinra. En ese momento, Shinra era como una máquina de matar, eliminando a esos piratas con precisión milimétrica y la máxima eficiencia. Aunque usando el poder de la fruta del diablo podría matarlos a todos al instante, quería mantener el poder de su Suna no Mi en reserva por un tiempo. En cuanto a sus otras frutas del diablo, ya sea la Bane Bane no Mi o la Supa no Mi, las dos habilidades requerían que se acercara a sus oponentes, y francamente, Shinra realmente no quería, porque desde la distancia, podía oler lo apestosos que eran. Bastardo. Bajo la brutal ráfaga de balas de Shinra, nadie pudo escapar. Incluso la arquera que disparó la flecha explosiva recibió un disparo, para que no pudiera tensar la cuerda de su arco, lo que hizo que Karina, que había intentado huir, se detuviera y se escondiera mientras veía su pelea que abrumaba a los piratas del tesoro, lo que la dejó sin palabras, y huyó desesperada. Sin embargo, frente a Shinra, este grupo pirata, que había causado tanto terror, estaba siendo masacrado. ¿Cómo era posible? Mientras Karina estaba sobresaltada, varios brazos emergieron de su cuerpo, luego la retorcieron y la bloquearon. ¡Crack! ¡Huele! ¿Quieres huir? Robin, que había seguido a Karina, miró a esta problemática joven con una expresión inexpresiva. Lo siento. Haré cualquier cosa para que me perdones. Pero pude notar que él era fuerte, así que vine a él pidiendo ayuda. Lamento haberte causado problemas. Solo tienes dos opciones. Robin cortó las palabras de Karina y dijo. Ser nuestra esclava, o te arrojo allí y dejo que tu cuerpo sea alcanzado por balas, lleno de grotescas heridas sangrantes mientras solo puedes gritar con desesperación porque nadie te ayudará mientras. Esclava. Seré tu esclava. Buena elección. La mano de Robin acarició la suave mejilla de Karina, haciendo que ella suspirara impotente, pensando que aunque había escapado del lobo, había caído en las garras de un león. Sin embargo, aún así, Robin y Karina se movieron rápidamente mientras observaban a Shinra pelear usando puntería, lo cual era tan raro, pensaron que era la primera vez que veían a alguien tan poderoso con ella. Aún así, mientras Karina se preguntaba cómo Shinra podía sacar armas de fuego tan poderosas una tras otra de su cuerpo, Robin pensó que parecía que quería ocultar el poder de la Suna no Mi por ahora.
Sin embargo, sin duda, las dos sabían que la victoria de Shinra estaba por llegar, pero ¿sería tan fácil? Aparte de los secuaces, Madre Azure es diferente. Karina mostró una expresión pesada al pensar en el poder de Madre Azure. ¿En qué es diferente? Es usuario de una fruta del diablo, y ha comido. Cadena gigantea loca. Varias cadenas emergieron del cuerpo de Madre Azure, envolviendo todo su cuerpo y formando una armadura duradera, similar a una mamillaría gigantea, un tipo de cactus, y como un cactus, quienes lo tocaban resultaban heridos. Sin embargo, frente a las balas de Shinra, todas fueron desviadas por su armadura de mentón. Ding. 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 Los sonidos de colisiones metálicas resonaron mientras su batalla comenzaba a atraer a todos, dejándolos atónitos y asustados por la pelea entre Shinra y todos los miembros de los piratas del tesoro. Giarararara. Tu ataque es inútil. Este será tu fin, chico. Mientras Madre Azure reía arrogantemente, Shinra no detuvo su ataque y continuó disparando sus armas a este tipo, pensando en la fruta del diablo de Madre Azure, la Hara Hara no Mi, una fruta del diablo de tipo paramesía que permitía al usuario hacer crecer cadenas de su cuerpo. Era una buena habilidad. Shinra no podía decir que fuera mala, especialmente si alguien podía usar una cuerda para convertirse en una de las personas más poderosas. Al final, incluso si la habilidad de la fruta del diablo era extraña, si el usuario era fuerte, entonces podría cambiar su destino. Ancla loca. Aún así, como las balas de Shinra nunca terminaban, Madre Azure sintió una presión, ya que el impacto de las balas que golpeaban su armadura de cadenas duradera hacía temblar su cuerpo, músculos y huesos, y temía que pudieran romperse. Sí, la habilidad física de Madre Azure era fuerte, pero no era el más fuerte, y las armas de Shinra no eran un arma de fuego antigua hecha en este mundo. En cambio, era un arma extremadamente avanzada que podía cambiar el rumbo de la guerra y darle la victoria a alguien al instante. Sin embargo, si Shinra pensaba que podía ganar, estaba equivocado. Esto era solo el comienzo. Cuando las balas de Shinra se vaciaron, Madre Azure disparó varias cadenas de su cuerpo para atrapar a Shinra. Luego, cuando Shinra estuviera atrapado, Madre Azure lo golpearía hasta matarlo. Sin embargo, antes de que el plan pudiera implementarse, Shinra volvió a sacar la pistola y disparó a todas esas cadenas que estaban a punto de atraparlo. Bang. 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 Cuando esas cadenas fueron disparadas, cayeron al suelo, pero Madre Azure no se rindió y cargó hacia adelante como una topadora. Martillo de cadenas. Envolviendo cadenas alrededor de sus puños y manos, Madre Azure levantó ambos puños juntos, listo para aplastarlos contra Shinra, pero... Madre Azure abrió mucho los ojos cuando Shinra de repente sacó un rifle de francotirador y le disparó. ¡Bang! ¡Arc! La bala penetró directamente en el hueco de su armadura y golpeó uno de sus ojos, haciendo que uno de sus ojos reventara, pero esto no terminó, ya que su cuerpo fue golpeado con la rodilla por Shinra. ¡Bang! ¡Crack! ¡Gue! Madre Azure cayó mientras su armadura de cadenas se disipaba lentamente antes de que escuchara una voz que no olvidaría en su vida. Tienes suerte. ¡Bang! 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 Mientras Shinra pisoteaba la cabeza de Madre Azure hasta que esta persona se desmayó, le disparó a su cuerpo tantas veces hasta que estuvo seguro de que estaba completamente incapacitado. Sí, este tipo tuvo suerte de que Shinra tuviera miedo de quedarse ciego y no pudiera usar más su ojo de usurpación, ya que sabía que debía guardarlo para el futuro, especialmente después de haber tomado el poder de la Hiro Hiro no Ni antes. Aún así, al usar armas de fuego, el consumo de balas era bastante alto, pero al mirar el lujoso barco de Madre Azure, estaba seguro de que obtendría varias veces el retorno de su inversión. Sin embargo, para aquellos que vieron la pelea de Shinra, pensaron que podrían tener la oportunidad de robarle todo, pero... ¡Pum! De alguna manera, una bomba tras otra explotó en esos lugares, ya sea que sintieran curiosidad o tuvieran malas intenciones hacia él, causando muchas muertes y terror, pero sin duda, en esta única batalla, el nombre de Shinra se volvería famoso.